Regresamos. Se ha generado controversia desde que se presentaron supuestos cuerpos no humanos en la Cámara de Diputados, pues surgió la duda, ¿son reales o es todo una farsa? Y para platicarnos sobre estos seres nos acompaña Fepo, que nos trae pruebas y documentos sobre las momias de Nazca. ¡Yay! Gracias, Bienvenido, Fepo. Bienvenido. Gracias. Qué alegría tenerte por aquí. Oye, todo este tema que ha generado polémica desde las declaraciones que se hicieron en Estados Unidos y ahora después lo que se presentó aquí en San Lázaro. Cuéntanos, ¿es real, no es real? ¿Tú qué has estudiado todo esto a lo largo de tantos años? ¿Qué opinas? Bueno, hay que tener en cuenta como el uso de las palabras y la interpretación que se le está dando. Pero, por ejemplo, están diciendo que dijo el señor Maussan que son extraterrestres, y no es cierto, que es a lo que sale a deslindarse la UNAM. La UNAM fue contratada en este caso como institución y en esta parte de datar por medio de la técnica de carbono 14 la antigüedad de estas momias, que no son momias, son cuerpos desecados, es una cosa distinta, de estas momias de Nazca. Estas criaturas, lo que sabemos hasta la fecha, con toda esta información y todas las investigaciones, que son desde la datación de carbono 14, antigüedad de más de 1000 años, algunas tienen 1800 años de antigüedad. Segundo, no están armadas, como también se había comentado, pero esto hay que dejarlo muy en claro. Sí hay cuerpos armados, lo cual también es súper interesante porque también son objetos que fueron armados con piezas, cráneos de animales, de reptiles, de gatos, de llamas. Todos estos cuerpos que fueron armados tienen más o menos 1200 años, 1600, 1800 años de antigüedad, lo que quiere decir que al momento de armarlos no lo hicimos los seres humanos de forma moderna con pedazos de animales antiguos, sino que lo hicieron hace 1200, 1600, 1800 años, personas en la antigüedad armaron estos cuerpos que acompañan a algunos de estos seres biológicos desecados. Es decir, estos seres que están aquí, por eso se les denomina no humanos, porque, bueno, evidentemente no estamos hablando de un animal que podamos reconocer o de un Homo sapiens sapiens, un ser humano. Por lo tanto, son seres no humanos. Ahora, estos seres que estuvieron vivos en algún momento y que fallecieron de distintas formas, y que son varios, al momento de enterrarlos, supongo que porque pensaban de ellos que eran algo así como tipo una deidad, crearon cuerpos con piezas de animales que acompañaban a estos seres al momento de morir. Esos cuerpos fueron los primeros que se mostraron y por lo cual hay una confusión. La historia es súper larga, comienza cuando unos huaqueros descubren estos cuerpos profanando tumbas, profanando sitios arqueológicos, porque lo hacen obviamente de manera ilegal en el Perú, y descubren estos cuerpos. Toman estos cuerpos, los reales y los falsos, por así decirlos, los armados, y comienzan a venderlos en el mercado negro. Cuando se dan cuenta del valor que pueden tener, hay manos, hay tecnología, están estos cuerpos, cerebros, corazones, muchas otras cosas. Al darse cuenta del valor de lo que ellos poseen, comienzan a tratar de venderlo de una manera pues ilegal, pero a un costo súper alto. Era un costo tan alto que, por supuesto, no podían comprarse de una manera sencilla. Y además, el gobierno de Perú, y me refiero a esta parte, no el Perú, no el pueblo del Perú, sino a ciertas personas que estaban en el gobierno del Perú, desde antropólogos, políticos, etcétera, que obviamente querían que esto también hacer algo que les fuera, digamos, a convenir de manera económica, lo que llamamos corrupción, independientemente de lo que pueda convenir a las personas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿esa es la razón por la cual aparecen estas osamentas? Estas osamentas aparecen porque... ¿Por qué ahora? ¿No? Bueno, no, estas aparecieron desde hace 10 años, más o menos, o sea, tienen 9 años. ¿Por qué salen a la luz ahora? Porque cuando se está haciendo esta desclasificación, en la que en realidad es trabajo del señor Maussan y de su equipo, ellos toman una decisión. Ellos tienen esta información junto con Gaia TV, Joyce Mantilla, o sea, varios investigadores que estuvieron involucrados, sobre todo lo más importante, doctores, que empiezan a hacer esta datación de estos cuerpos, tomografías, análisis del ADN, etcétera, y ellos saben, tienen las evidencias científicas, no palabrería, no leyendas, no historias, tienen la evidencia científica de que estos son cuerpos biológicos reales y no son humanos. Entonces, cuando están mostrando ante el Congreso de México,
siempre hay un control proveniente de altas esferas, Ok. que te dicen, solo puedes decir esto, Sí. pero es una interacción como ligera, pero tú sabes que no puedes cruzar cierta línea. Ok. Y lo que hacen, que me parece que fue lo correcto, aunque muy arriesgado, es que el señor Jaime Maussan dio un golpe sobre la mesa. Al presentar estas evidencias, sabía lo que iba a pasar en el mundo. Las personas negacionistas que aún ante la evidencia datada en tiempo real, que eso fue lo que hicieron para despejar dudas, aún así van a buscar incluso, es que él dijo que son extraterrestres y no hay manera de comprobarlo. Él no dijo que son extraterrestres, él dijo, son no humanos, son cuerpos biológicos que estuvieron vivos, son cuerpos desecados, y yo pienso, no lo digo, pienso que son extraterrestres. Si a mí me lo preguntan, yo pienso que esto no es humano, pero no tengo la capacidad de definir que esto Las no sea pruebas un humano. científicas. Y decían que era un cráneo de llamas, ¿no? Sí, que esa es una de las cosas que me parecen súper interesantes de todo lo que tiene que ver con el fenómeno no humano. Pareciera que estas entidades de alguna forma tienen una interacción muy cercana con la vida en el planeta Tierra. En efecto, algunos de los huesos se parecen al de aves, y el cráneo se parece a la parte donde, pues digamos, donde se ocupa el cerebro de una llama. Así como lo vemos, en efecto, sí se parece. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eso es la parte importante. Yo puedo ver esto, no soy un científico, no soy un biólogo, y decir, claro, ya descubrí la falsedad, esto es un cráneo de una llama. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sí, científicos de verdad hacen el estudio completo del cráneo y del cráneo de la llama, y al principio ellos piensan que acaban de hacer un descubrimiento muy importante de la falsedad de estos cuerpos. Cuando terminan el estudio, que ese estudio de hecho se los mandé, ese estudio cuando lo terminan se dan cuenta de algo muy importante. ¿Qué? No es un cráneo de una llama, 100% seguro. No Ok. concuerda el grosor, Ahí está, miren. el espesor, ahí está. Bueno, esto es el de la UNAM, este es el del carbono 14. Pero en esta información se dan cuenta de que, por supuesto, el cráneo del ser está hecho de una sola pieza, tiene cuencas oculares, tiene unos huesos distintos a los de los animales, digamos, en la Tierra, porque no tiene una mandíbula que se pueda separar o se pueda mover, tiene una forma como un músculo, un hueso facial súper extraño que es parte del mismo cráneo, sí parece al de una llama, pero hay una cosa que determinan que es muy raro. Muchos cráneos animales se parecen unos a otros. Muchos cráneos animales se parecen unos a otros. Que se parezca demasiado es extraño, pero no es el cráneo de una llama, que esa es la parte importante. Ahora, ¿Tú crees ¿cómo que- logran, perdón, Mariana, Bueno, ¿cómo logran tener esto después de tantos años, que permanezca en este estado, que se pueda tocar, que no se desintegre? Porque estamos hablando de más de 1000 años, y conservarlo así. Fíjate, este es súper importante, es una muy buena pregunta. Estos seres fueron encontrados en el 2014, 2015, 2016, 2017, son varios. De hecho, los que se presentaron no son los que conocemos nosotros, que son muy famosos, Josefina, Roberto, María. María lo van a presentar mucho tiempo después, es mucho más impresionante que estos cuerpos. Pero ¿Cómo sabes eso? es que yo he hecho investigación de estos desde ya. muchísimo, me encanta. El tema de estas momias, estos cuerpos desecados, es que cuando fallecen y los colocan en estas criptas, por así decirlo, porque es raro, porque los incas no hacían este tipo de digamos, entierros, exactamente. Esto es bajo tierra, en un lugar que se conoce como la Ciudadela, en una cámara que además, después de enterrarlos, de colocarlos en unas criptas, llenan el cuerpo con polvo de alga de diatomea. Ok. Ellos sabían que este polvo de alga ayuda a preservar los cuerpos. Era como si ellos quisieran que el cuerpo se preservara por miles de años. Órale. Entonces, entierran los cuerpos, le agregan el polvo de alga de diatomea, lo cierran la cámara, o sea, es como que lo hubieran dejado en un espacio donde no hubiese aire, no hubiese movimiento, no hubiesen animales, para que se mantuviera a lo largo del tiempo. Si se fijan en las fotografías donde están mostrados los cuerpos, hay como un polvito blanco. Lo que ese polvo es el polvo de alga de diatomea. Se lo ponen, se lo colocan para que se mantenga en el tiempo. Desde que se empezaron a hacer los estudios, el doctor Salce Benítez, ese polvito. Ah, ya. El doctor Salce Benítez, preocupadísimo
porque estos guaqueros los traían en cajas, habían destruido parte de los huesos, se les rompieron los dedos, pues porque no tienen ese interés para preservación. Dice que cuando se los estaban llevando porque se los prestaron para poder hacer muestras y más, él al darse cuenta de que esto es algo real, se acercó a estas personas que son peligrosas y les dijo, por favor, solo una cosa les pido, tomen en alga de diatomea y entierren los cuerpos en alga de diatomea, porque si no, se van a romper, se van a fracturar, se van a deteriorar, y esto es algo demasiado importante como para que simplemente se destruya. Ay, pues que, o sea, también qué difícil. Necesitamos más horas de programa porque es interesantísimo oírte hablar, independientemente de cuando llegan las personas y dicen, esto no es cierto, está es choro, no sé qué, pero oírte hablar, cómo investigas, cómo te apasiona, la verdad es que ayuda a abrir la mente, ¿no? Total. Y también creo que me parece como muy injusto cuando atacan a Jaime Maussan y lo descalifican, cuando si hay estas pruebas que no las habían sacado y que nos hables más de María, Raúl, ¿qué más dijo? No, Josefina y Roberto. ¿Eso qué? ¿Cuándo va a pasar? Cuéntanos eso. Bueno, el estudio de esos cuerpos también está perfectamente datado. De hecho, por ejemplo, les voy a comentar una cosa que es muy importante. Sabemos por medio del carbono 14 que estos cuerpos tienen 1000, 1200, 1800 años. María tiene 1000 años de antigüedad. María no es un cuerpo de 60 centímetros, es un cuerpo de 1,80. Parece humano, tridáctilo, enorme, pero tiene algo muy importante. Cuando hacen el estudio, desde los huesos, parte del tejido, sus huellas dactilares no corresponden a las de un ser humano porque son cuadradas, no son redondeadas. Wow. Es impresionante. Y además, cuando empiezan a hacer este estudio de su código genético, el ADN, se dan cuenta de que solamente el 34% es semejante al del planeta Tierra. Para que se entienda, todos los seres vivos estamos entre un 96 y un 99% de semejanza. Ese porcentaje restante es el que nos hace diferentes un ser humano de un plátano, de un hongo o de una mosca. ¿Y María está en México o de dónde es? ¿Dónde lo encontraron? Todos estos cuerpos, todos los cuerpos son de la zona de Palpa y Nazca en Perú. Todos los cuerpos. Y ahí ya estarán. No, están en distintas partes porque ha pasado, es un tema que no me quisiera meter en problemas ahí, pero es un tema de que han sacado cuerpos, han comprado los cuerpos en el mercado negro. Hay personas que de manera, digamos, ilegal han comprado estos cuerpos no para lucrar con ellos, sino para mantenerlos en el tiempo, porque personas en los gobiernos han conseguido estos cuerpos y teniéndolos, los destruyen, los pulverizan porque no quieren que la gente sepa la verdad de estos cuerpos. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no dar la información? Cambiaría totalmente la historia, esto es cierto. Tendríamos que entender de otra manera de dónde venimos, con quiénes hemos convivido y cuánto tiempo hemos tenido contacto con seres que probablemente no son del planeta. Ay, como en este foro. Nos ayudaría, ¿no? O en el otro foro, ¿se acuerdan? También, bueno, no importa. Oye, Fepo, por favor, ven más seguido. Sí. Nos encanta que vengas. Oye, y en tu podcast ya has abordado este tema. Sí, tenemos 3 capítulos, así parte 1, parte 2 y parte 3 de las momias de Nazca. De hecho, en la parte 3 tenemos una entrevista larguísima con el doctor Salce Benítez, que es la persona. Tiene, bueno, todas las credenciales del mundo, es un científico importantísimo, estoy muy agradecido y resolvió absolutamente todas las dudas. ¿Quieren ver, en verdad, evidencia potente? El capítulo número 3 de las momias de Nazca con el profesor Salce Benítez. Ahí está el podcast de Fepo, por favor, escúchenlo. Muchísimas gracias. Gracias. Ya está, para todos los que tenían estas dudas y querían conocer más del tema, qué bueno que se quedaron aquí con nosotros.